Imagina que el amor de tu vida solo te buscó para despojarte de un órgano vital y luego desecharte como basura. Esta es la historia de Yuka, una mujer que le donó parte de su hígado a su suegra para salvarla, sin saber que todo era una trampa cruel orquestada por su esposo y su verdadera familia secreta. Y es así como comenzamos esta historia llamada La trama comienza con Yuka, una mujer que atraviesa el duelo de haber perdido a su madre recientemente debido a una enfermedad. Antes de fallecer, su madre encontró consuelo al ver a su hija en una relación con Kose, un hombre que se mostraba sumamente amable, atento y protector. Debido a que la conexión fue instantánea y él le propuso matrimonio en muy poco tiempo, ambos decidieron casarse para formalizar su vida juntos. Sin embargo, poco después, Yuka se enteró de que la madre de Kose había sido diagnosticada con una enfermedad hepática y necesitaba un trasplante de hígado con urgencia. Lamentablemente, ninguno de los familiares resultó ser un donante compatible, lo que desató el pánico entre Kose y su hermana menor. Al verlos así de mal, Yuka sintió mucha lástima y quiso ayudar, por lo que decidió hacerse los exámenes médicos para ver si ella sí podía donar. Para sorpresa de todo el mundo, Yuka resultó ser compatible con su suegra y por voluntad propia aceptó donar parte de su hígado para salvarla. La operación salió perfecta. Sin embargo, en cuanto empezó la recuperación, la actitud de su esposo y de su cuñada cambió por completo, pues se pusieron súper indiferentes con ella. Una noche, mientras aún estaba en el hospital, Kose se le acercó a Yuka, pero no por cariño ni para ver cómo seguía, sino nada más para quitarse las ganas, aún sabiendo que ella todavía estaba débil por la cirugía. Como esposa dedicada, Yuka aceptó complacerlo, pero le dejó claro que sería solo esa vez hasta que ella se sintiera bien del todo. Desde ese día, por extraño que parezca, Kose dejó de visitarla y no había forma de comunicarse con él. Aún así, ella trataba de no pensar mal y se decía que seguro él estaba ocupado en el trabajo. En cuanto le dieron el alta, Yuka preparó una cena especial para recibirlo, pero las que llegaron fueron su suegra Seiko y su cuñada Hiroko. De la nada, las dos mujeres se le fueron encima de forma agresiva para exigirle que le diera el divorcio a Kose de una vez, echándole la culpa de haberlo rechazado en la cama. Debido a esto, dijeron un cuento loco de que Kose se había puesto tan mal de la cabeza por su culpa que ahora necesitaba ir al psicólogo. A pesar de que Yuka intentó aclarar las cosas, su suegra y su cuñada la acorralaron tanto que ni la dejaron defenderse. Confundida y con el corazón en la mano, decidió ir a casa de sus suegros para hablar de frente con su marido. Sin embargo, al llegar escuchó por casualidad una conversación que la dejó destrozada. Su suegra, la cuñada y otra mujer hablaban pestes de ella. Incluso la vieja decía que Yuka era una ingenua y que solo la usaron para sacarle el hígado. En ese momento Yuka no aguantó más e irrumpió en la sala exigiendo una explicación. Pero aquella gente no tuvo ni un poquito de remordimiento. Al contrario, le soltaron en la cara que una mujer pobre como ella no era digna de su familia y que mejor le iba viviendo en la calle. Lo peor fue descubrir que la otra mujer, llamada Ruriko, era la verdadera esposa de Kose y que a Yuka solo la usaron como una amante para el trasplante. Para rematar, ya tenían hasta un bebé juntos. Yuka quedó destrozada al ver que la traicionaron de esa forma después de haberles donado un órgano vital. Su única esperanza era hablar con su esposo, pero por más que lo llamó, el tipo nunca dio señales de vida. A partir de ahí, le llovió sobre mojado, pues al separarse descubrió que estaba embarazada. Pese a todo, decidió tener a su hijo sola, aunque todo comenzó a ser cuesta arriba. Entre el trabajo y cuidar al bebé, terminó perdiendo el empleo, no pudo pagar más la habitación y la desalojaron. Pero el llanto de su hijo la hizo reaccionar, recordándole que tenía a alguien que proteger. Justo ahí, una mujer desconocida se le acercó para ofrecerle ayuda, y esa sonrisa le devolvió las ganas de luchar. Así pasaron 7 años y ahora Yuka trabaja en una floristería de una señora llamada Harumi, quien también le da posada. Además, el dueño del edificio, un hombre muy bueno llamado Takeru, la admira muchísimo por la fuerza que ha tenido para criar a su hijo Yuito ella solita. Sin embargo, cuando parecía que ya todo estaba en paz, un día iba al parque con el niño y un carro casi lo atropella. Por suerte el vehículo frenó a tiempo, pero la sorpresa fue mayor cuando del carro bajaron Kose y su esposa.
El tipo se portó súper frío, como si no le importara nada, así que Yuka le exigió que le explicara cómo pudo ser tan ruin de traicionarla solo para quitarle el hígado. Kose, lejos de pedir perdón, se lavó las manos diciendo que la donación fue algo que Yuka hizo por su cuenta y que él nunca le rogó nada. Esas palabras dichas por el hombre que fue su esposo despertaron en ella un odio que tenía años tratando de enterrar. Así que tomó la decisión de vengarse y destruir todo lo que él más quería. Empezó su plan investigando a Hiroko, la hermana de Kose, y descubrió que estaba comprometida con Kenzo, el hijo de los dueños de una empresa muy importante. Yuka buscó cómo acercarse al tipo usando lo que vio en redes sociales, y luego se puso bien guapa y sensual para ir a un bar a sentarse justo al lado de él. No pasó mucho tiempo para que llamara su atención, pues esa noche resultó irresistible para Kenzo. Yuka no perdió el tiempo y fingió que le gustaba el muchacho. Además, como vio que a él le apasionaban los bichos, simuló que compartía ese hobby. Esto fue clave para Kenzo, quien comparaba la dulzura de Yuka con lo insoportable que era Hiroko, que siempre vivía regañándolo y burlándose de sus gustos. Un día, Hiroko armó una fiesta con sus amigas para anunciar su boda y obligó a Kenzo a comprar regalos para todo el mundo. Ella andaba apurada porque no quería que sus amistades la menospreciaran y quería casarse de primera. Sin embargo, Kenzo todavía tenía sus dudas y se quedó callado. Cuando le tocó dar el sí definitivo, vio por la ventana a una mujer pasando bajo la lluvia con un paraguas, quien resultó ser Yuka. Sus miradas se cruzaron un segundo, y eso bastó para que el hombre decidiera que no podía casarse con Hiroko. Kenzo salió huyendo de la fiesta de inmediato, provocando que a Hiroko le llovieran las burlas de todas sus amigas. De esta manera, Yuka cumplió su primer objetivo: dejar a la cuñada humillada y con sus sueños de grandeza hechos trizas tras el fracaso de su boda. Por otro lado, Kose había contratado en secreto a un detective privado para rastrear a Yuka y ver cómo era su vida actual. Mientras tanto, el siguiente objetivo de Yuka era destruir a Ruriko, la esposa de su ex. Tras investigar, descubrió que Ruriko tenía un arroz con mango con un instructor de gimnasio llamado Singo. Yuka se inscribió en ese mismo gimnasio y usó su apariencia inocente para llamar la atención del tipo. Bastaron unos cuantos halagos para que el hombre pensara que ella estaba interesada en él. Tras varios encuentros, Yuka buscó el momento perfecto para que Ruriko la viera dándole cariño a Singo. Su intención era que su rival sintiera el dolor de que le quitaran a la persona que amaba. Como era de esperarse, Ruriko se puso furiosa al ver a Yuka coqueteando con su amante. Tal como Yuka había previsto, la mujer la confrontó furiosa exigiendo una explicación. Yuka le respondió con muchísima calma que solo iba a hacer ejercicio porque el gimnasio le quedaba cerca. Ver la cara de rabia de Ruriko le dio mucha satisfacción, pues significaba que le había dado donde más le dolía. Consumida por los celos, Ruriko llamó de una vez a Singo para reclamarle. Sin embargo, el instructor negó todo de una vez, ya que no pensaba perder la plata que ella le pasaba mensualmente. Por otro lado, al ver que no le atendían el teléfono, Hiroko se fue a la oficina de Kenzo y armó un tremendo escándalo. Fingiendo que estaba arrepentida, le suplicó que volvieran. Para no seguir llamando la atención, Kenzo le pidió tiempo para pensarlo. Pero el muchacho, que es de corazón blando, no se daba cuenta de que todo era una estrategia de Hiroko para no perder el compromiso. Como de costumbre, Yuka fue al gimnasio y se encontró con Singo. Al notar que el tipo estaba medio distante, ella le comentó que Ruriko la había regañado por acercarse a él. Sin embargo, añadió que lo entendía, porque un hombre tan apuesto como él siempre despierta admiración. Halagado por el cumplido, a Singo se le subieron los humos y cayó rendido a los pies de Yuka, tanto que aunque estaba con su mujer, no podía dejar de pensar en ella. Mientras tanto, la investigación del detective de Kose dio resultados y encontró pruebas que vinculaban a Yuka con Kenzo. Un día, Yuka fue a entregar unas flores a un restaurante y se llevó la sorpresa de su vida al encontrar allí a Kose con su madre y su hermana. Resulta que las flores eran para celebrar el compromiso entre Hiroko y Kenzo. La presencia de esa familia le causó a Yuka un trauma tan fuerte que hasta empezó a sentir un dolor abdominal horrible. Antes de que pudiera irse, Kose la alcanzó y le dijo que ya sabía que ella quería vengarse, por lo que se burló de ella diciendo que no la detendría porque la consideraba débil e inofensiva. Según él, Yuka siempre estaba destinada a perder contra él. En realidad, a Kose no le importaba su hermana, sino que solo quería hacer negocios con la empresa de la familia de Kenzo.
Yuka, por su parte, seguía muy ansiosa sintiendo que ese hombre todavía controlaba su vida. Pero en medio de todo ese lío, recibió una llamada inesperada. Era Suji, un señor a quien ella le había salvado la vida años atrás cuando le dio un ataque al corazón. Suji estaba convencido de que, si no fuera por la rapidez de Yuka al pedir ayuda, él no estaría vivo ese día. Suji, quien resultó ser un estafador profesional, se sentía en deuda con Yuka y se ofreció a hacer lo que fuera por ella. Le aseguró que podía ayudarla con su venganza, dándole donde más le duele a Kose, en su ex-suegra Seiko. Para Yuka, que ya estaba tirando la toalla, la aparición de este aliado fue como un segundo aire, puesto que sabía que al ser alguien externo, Kose no sospecharía nada aunque la tuviera vigilada. Una vez que aceptaron el trato, Suji puso en marcha su plan y hasta se metió a clases de baile solo para conquistar a Seiko. Aunque al principio la señora se hacía la difícil y no le prestaba atención, él no se rindió y a punta de puros halagos y palabras dulces le fue ablandando el corazón, ya que en el fondo ella se sentía muy sola y abandonada. Mientras tanto, salió a la luz que Ruriko montaba cachos porque Kose siempre estaba distante y ya ni compartía la cama con ella. Esa frialdad hizo que ella pensara que ya no le gustaba a su marido, así que buscó consuelo y cariño en otros brazos. Sin embargo, tras la reaparición de Yuka, el instructor Shingo cambió drásticamente. El tipo empezó a ignorar los mensajes de Ruriko y de repente terminó con ella, diciéndole que ahora sus sentimientos eran para Yuka y hasta la llamó vieja, lo que desató la furia de la mujer. Al día siguiente, cuando iba para la floristería, Yuka se encontró con que las paredes estaban llenas de panfletos que la acusaban de ser una rompehogares que le quitó el marido a otra. El escándalo hizo que todo el mundo se detuviera a mirar y la juzgaran. Sin embargo, su jefa Harumi fue la única que sacó la cara por ella. Aunque el impacto de ver tanta maldad fue tan fuerte que la señora terminó enfermándose del puro estrés. La venganza de Ruriko no se detuvo ahí, puesto que denunció a Shingo por acoso sexual y logró que lo botaran del gimnasio de una vez. Por su parte, Yuka se sentía morir de la culpa por lo que le pasó a Harumi y se puso a arrancar los panfletos uno por uno. Entonces apareció Takeru para ayudarla. Él trató de consolarla diciendo que seguro era una broma pesada de alguien envidioso, pero Yuka le confesó que todo era cierto y que era parte de su plan de venganza contra su ex, el papá de Yuito. Esta confesión dejó a Takeru atónito. Sin embargo, como él siente algo muy fuerte por ella, entendió perfectamente todo el sufrimiento que ella cargaba. Debido a esto, decidió no meterse ni intentar frenarla, respetando ese dolor tan grande. Una noche, mientras Takeru estaba en un hotel con un cliente, vio por casualidad a Yuka caminando con Kenzo. Ella tampoco se esperaba verlo ahí, pero mantuvo la compostura y siguió con lo suyo: convencer a Kenzo de que cancelara el compromiso con Hiroko. Bajo la influencia de Yuka, Kenzo llamó a Hiroko al día siguiente para terminar. Ella se volvió loca del pánico y fue a buscarlo. Sintiendo que su honor estaba por el piso, lo amenazó con decirle a Kose que destruyera la empresa de su familia. Pero esa amenaza, lejos de asustarlo, lo que hizo fue darle más rabia a Kenzo y confirmar que no quería nada con ella. Por otro lado, el detective de Kose se puso a rondar a Yuito para robarle un pelito de la cabeza, ya que Kose quería confirmar sus sospechas. Además, el detective le dijo a su jefe que vio a Yuka quedándose en un hotel con Kenzo. Kose no podía creer que ella todavía no se hubiera rendido. Y para rematar, recibió la llamada de su hermana avisándole que se había quedado sin novio. En ese momento, Kose estalló de la furia. Esto significaba el fracaso de su plan de negocios y la pérdida de su puesto como ejecutivo en la empresa, ya que todo dependía de esa alianza. Mientras tanto, después de los problemas con Ruriko, Shingo andaba sin trabajo estable y con el bolsillo bien apretado. Ruriko, que sabía que el tipo estaba pasando aceite, aprovechó para acercarse otra vez. Shingo no lo pensó dos veces para pedirle perdón y hasta se le arrodilló. Ella aceptó las disculpas, pero con la condición de que más nunca le montara cachos. Posteriormente, Ruriko se fue derechito a la floristería de Yuka solo para presumir que ella manipula a la gente como le da la gana. Quería demostrarle que Yuka no le llegaba ni a los talones y pensó que con esas palabras la iba a asustar. Sin embargo, la muy arrogante no se daba cuenta de que estaba cayendo redondita en la trampa de Yuka, quien ya sabía cómo usar la rabia de Hiroko a su favor. Tras el fracaso de su compromiso, Hiroko estaba que no la aguantaba a nadie y se la pasaba ahogando las penas en alcohol.
puesto que no soportaba ser la única infeliz de la familia. Yuka aprovechó ese momento y le mandó las pruebas de que Ruriko le era infiel a su hermano. Al enterarse de en cuál bar estaban Ruriko y Shingo, Hiroko se fue volando para allá y los pilló con las manos en la masa. Se puso a tomarles fotos a todo color para tener todas las pruebas en la mano. Ruriko se quedó fría al ver a Hiroko ahí. El pánico la dominó cuando la cuñada le advirtió que Kose no la iba a perdonar nunca si veía eso. La mujer se desesperó y trató de quitarle el teléfono a la fuerza para borrar las fotos. Pero Hiroko no estaba dispuesta a ser la única que sufriera mientras su cuñada se divertía con otro hombre, por lo que decidió que Ruriko tenía que pagar. Para mantenerla callada, Ruriko se vio obligada a ceder a todos sus caprichos, puesto que la cuñada empezó a extorsionarla sin piedad. Como Hiroko siempre le tuvo idea a su cuñada, ahora actuaba sin ningún remordimiento. Esta situación estaba volviendo loca a Ruriko, quien se puso cada vez más insoportable, y se desquitaba con Shingo tratándolo como si fuera su mascota y hasta pegándole. Cada vez que Hiroko la llamaba, Ruriko tenía que salir corriendo a pagarle todas las compras sin poder decir ni pío. Por otro lado, la relación entre Seiko y Tsuji se ponía cada vez más seria. La mujer, sin darse cuenta, se estaba enamorando de él, aunque se moría de los celos cuando lo veía con otras mujeres. En una ocasión regresó a su casa furiosa y sola. Lo que no sabía era que alguien la venía siguiendo para hacerle daño. Por suerte, Tsuji apareció justo a tiempo para salvarla antes de que el tipo le hiciera algo. Lo que Seiko no se imaginaba era que el atacante era la misma Yuka disfrazada. Todo era un plan con Tsuji para ganarse su confianza absoluta y que ella creyera que él era un hombre protector. Este truco funcionó porque tocó una fibra sensible del pasado de la señora. Resulta que en sus años de pobreza, ella trabajó como escort mientras criaba sola a Kose. Esa situación marcó tanto a su hijo que al quedarse solo siempre, desarrolló un odio hacia la humildad y juró cambiar su destino. De hecho, por la vida que llevaba su madre, ni Kose ni Hiroko saben quién es su verdadero padre. Por otro lado, harta del acoso de su cuñada, Ruriko terminó de perder la paciencia, por lo que decidió cortar por lo sano con Shingo pensando que, si rompían, Hiroko ya no tendría con qué chantajearla. Sin embargo, Shingo no aceptó la ruptura tan fácil, puesto que estaba resentido porque ella fue quien regó los chismes que lo dejaron sin trabajo en el gimnasio. Por su parte, Ruriko se vio con Hiroko en un restaurante y le lanzó un sobre lleno de dinero, exigiéndole que la dejara en paz porque lo suyo con el instructor ya se había acabado. Ante la negativa de Hiroko a detenerse, Ruriko le arrebató el celular y lo hizo trizas para borrar las fotos del escándalo. Además, le dijo un montón de insultos, diciéndole que era una vulgar y que sin el poder de su padre no sería nadie. Como consecuencia, Hiroko se puso furiosa y se le fue encima, armándose una pelea física ahí mismo entre las dos. Desde la habitación de al lado, Yuka, que las venía siguiendo calladita, observaba todo el desastre. Asimismo, soltó una risa al ver el caos, ya que por fin estaba disfrutando de verdad su venganza. Lo que Ruriko no se esperaba era que Shingo, dolido por el abandono, subiera a internet un video íntimo de los dos por pura venganza. En un abrir y cerrar de ojos, el video se hizo viral y la gente empezó a sacar todos los trapos sucios de Ruriko, exponiendo su infidelidad a pesar de ser de una familia importante. Este giro de los acontecimientos tomó por sorpresa a Yuka, quien no pensaba que Shingo llegara tan lejos. Así se vio liberada de tener que destruir ella misma a Ruriko. El escándalo dejó a la mujer en shock y con un miedo terrible de salir a la calle. Cuando Kose llegó, ella pensaba que la iba a desvivir. Sin embargo, pasó todo lo contrario, pues él ni se molestó ni la culpó, sino que le dijo que se quedara tranquilita hasta que todo pasara, como si ya supiera lo que su esposa andaba haciendo. En ese momento, Ruriko entendió que Kose nunca la quiso de verdad, y que nada más la usó para subir de estatus y tener poder. Desde el principio, cuando Kose le pidió permiso para casarse con Yuka, ella tuvo un mal presentimiento. De hecho, sospechaba que el interés de él no era solo el hígado para su mamá, sino que tal vez sentía algo por Yuka. Sin embargo, como el trasplante necesitaba que hubiera un vínculo familiar para poder hacerse, ella decidió creerle. Ahora, convencida de que su matrimonio fue un error, Ruriko le pidió el divorcio a Kose. Al enterarse de que el matrimonio de su hijo se estaba hundiendo, lejos de preocuparse, Seiko seguía metida de cabeza en sus citas con Tsuji.
Parecía que no le importaba nada el lío familiar, puesto que estaba segura de que su hijo siempre sacrificaría todo por ella. Fue precisamente esa confianza ciega la que le dio a Suji la idea perfecta para montarle una trampa. Suji le comentó a Seiko que quería cumplir su sueño de construir una escuela de golf, pero que no tenía la plata suficiente. Seiko, que estaba enamoradísima y quería complacerlo, le dijo que no se preocupara, ya que estaba segura de que podía convencer a Kose de que soltara el dinero. A pesar de que Kose le advirtió que no confiara así en desconocidos, la señora tercamente le exigió que hiciera la transferencia de una vez. Kose aceptó a regañadientes, aunque decidió investigar por su cuenta si alguien estaba tratando de estafar a su madre. Mientras tanto, Yuka había dejado de responderle a Kenzo desde la última vez que se vieron. Confundido por el cambio de actitud y sintiendo que ella le escondía algo, decidió ir a la floristería para aclarar las cosas. Sin embargo, Yuka fue bien clara con él, diciendo que aunque él hubiera terminado con Hiroko, no significaba que ella fuera a ser su novia. Kenzo había malinterpretado todo, pensando que ella sentía algo de verdad, puesto que todavía no entendía las verdaderas intenciones de la mujer. Sin que ellos se dieran cuenta, Hiroko estaba vigilando desde lejos. Al verlos juntos, sacó la conclusión de que Yuka era la culpable de que Kenzo la dejara. Así que apenas él se fue, se le acercó furiosa a reclamarle por destruirle la vida. Con toda la frialdad del mundo, Yuka le respondió que fue Hiroko quien primero le destrozó la existencia a ella, por lo que consideraba que su sufrimiento ahora era un castigo bien merecido. Estas palabras hicieron que Hiroko perdiera el control y se le fuera encima a Yuka para pegarle. Pero justo cuando le iba a dar el golpe, Takeru se metió en el medio para protegerla. El hombre recibió un impacto tan fuerte en la cabeza que quedó herido e inconsciente en el piso. Presa del pánico, Yuka llamó de una vez a la ambulancia, mientras Hiroko salía huyendo muerta del susto por lo que había hecho. Ver a Takeru tirado en una cama de hospital llenó a Yuka de muchísima culpa. Su deseo de venganza empezó a tambalearse al ver que gente inocente estaba pagando los platos rotos. Debido a esto, le confesó a Harumi que quizás lo mejor era irse de ahí, ya que alguien tan llena de rencor solo les traería problemas. Resulta que Harumi se había dado cuenta de todo desde el principio y sabía lo de la venganza contra el exesposo, aunque prefirió quedarse callada. Harumi le reveló a Yuka que ella le recordaba a su propia hija, quien murió hace tiempo en un accidente a los 28 años. Puesto que ella también fue madre soltera, ver a Yuka le devolvió las ganas de vivir y sentía como si su hija hubiera regresado. Por eso no se metió en sus planes. Tenía miedo de que si le decía algo, Yuka la abandonara. En el fondo, Harumi solo quería que ella fuera feliz y pudiera volver a tener una vida normal, con sus risas y sus penas, pero tranquila. Recuperada cierta claridad mental, Yuka fue a ver a Kenzo para disculparse de corazón. Le pidió perdón por haber jugado con sus sentimientos, por haberle mentido y probablemente por herir su orgullo. Sin embargo, aunque admitió que sus métodos no fueron los mejores, le aseguró que conocía la verdadera naturaleza de Hiroko y estaba convencida de que esa mujer no le convenía para nada. Tras la partida de Yuka, a Kenzo se le acercó el detective privado que había contratado Kose. El investigador le soltó toda la sopa y le reveló que el acercamiento de Yuka solo tenía como objetivo vengarse. Finalmente, Kenzo descubrió que ella era la exesposa de Kose. Mientras tanto, en la floristería, Yuka atendía a unos clientes sin darse cuenta de que Kose se le había acercado a su hijo con la intención de llevárselo a escondidas. Cuando ella notó que el niño no estaba, el pánico la dominó por completo. Lo buscó desesperadamente por todos lados, pero no pudo encontrarlo por ninguna parte. A pesar de que todavía no estaba recuperado del todo, al enterarse de que el niño no aparecía, Takeru fue a casa de Yuka para ayudar. En ese momento, ella recibió una llamada de un número desconocido avisándole que su hijo estaba con Kose. Siguiendo esa única pista, Yuka y Takeru se fueron volando al lugar indicado. Efectivamente, ahí estaba Kose con el niño, que dormía como un angelito. Kose se justificó diciendo que tras hacerse una prueba de ADN, confirmó que Yuito era su hijo biológico, por lo que según él tenía derecho de llevárselo sin permiso de nadie. Además, su plan era demostrar que Yuka era una madre descuidada que no sabía proteger al niño. Estas palabras hicieron que Takeru explotara y le diera un golpe a Kose. Para Takeru, ella era una madre excepcional que había echado el resto sola contra el mundo, así que no merecía ese desprecio.
Sin decir más nada, Yuka agarró a su hijo y se fue. Por otro lado, Kenzo, que seguía intrigado por los negocios raros de Kose, se puso a investigar y descubrió que el tipo estaba metido en cosas ilegales con subastas del Estado y un político corrupto. Enseguida, fue a buscar a Yuka para entregarle un USB con todas las pruebas de la corrupción, puesto que estaba convencido de que con esa información, ella podría destruir definitivamente a su ex esposo. Este gesto era la forma en que Kenzo agradecía a Yuka por haberle dado la valentía de abrir los ojos ante quienes solo querían aprovecharse de él. Aunque reconocía que Yuka también lo había utilizado al principio, entendía que ella solo luchaba por su justicia y se sentía agradecido de haberla conocido. Kenzo esperaba que una vez terminada la venganza, Yuka pudiera encontrar la verdadera felicidad. Tras la partida de Kenzo, la atención de Yuka se desvió hacia Kose, quien la observaba desde el otro lado de la calle con una mirada penetrante y una sonrisa inquietante. Yuka entró en pánico, temiendo que le hubiera pasado algo a Yuito, aunque pronto comprobó aliviada que su hijo estaba bien bajo el cuidado de Harumi. Mientras tanto, Kenzo acababa de llegar a su oficina, donde Hiroko lo esperaba, aún con la esperanza de que la perdonara. Sin embargo, esta vez Kenzo no dudó en cantarle las verdades, pues había descubierto que ella también participó en el engaño y el robo del órgano de Yuka. Hiroko quedó atónita, preguntándose cómo él sabía todo, mientras que Kenzo se sintió profundamente agradecido de no haberse casado con una mujer sin escrúpulos. Le advirtió que si seguía molestando, llamaría a la policía. La amenaza dejó a Hiroko tan frustrada y estresada que llegó al extremo de tomarse una sobredosis de pastillas para dormir. En otro lugar, Seiko fue furiosa a ver a Kose porque este no le atendía el teléfono. Kose sabía perfectamente que su madre solo quería plata, así que ignoró las llamadas. Para él, su madre nunca cambió. Por un lado, veía a sus hijos como una carga, pero por otro, exigía que Kose cumpliera todos sus caprichos, por lo que no entendía por qué ella no se daba cuenta de que Tsuji la estaba engañando. Él sentía que había sacrificado demasiado por su madre y su hermana, pero ellas solo lo veían como un cajero automático sin valorar sus esfuerzos. Debido a las constantes exigencias de su madre, Kose nunca pudo elegir su propio camino ni cumplir sus sueños desde que era un niño. Incluso cuando conoció a Yuka, quien poco a poco le abría su corazón, Kose se vio obligado a utilizarla como un simple instrumento para salvarle la vida con el trasplante. Cegado por la rabia, Kose gritó que estaba harto de ser su hijo y le exigió que lo liberara de esa carga de una vez. Esas palabras tan hirientes provocaron que Seiko sufriera un ataque cardíaco ahí mismo, cayendo al suelo inconsciente. Ante la escena, Kose lo que hizo fue reírse con toda la frialdad del mundo, dejando a su madre convulsionando sin mover un dedo para ayudarla. Mientras tanto, en la casa de Takeru, Yuka revisaba el contenido del USB que le dio Kenzo, el cual tenía pruebas contundentes de corrupción y fraude que vinculaban a Kose con un político influyente. La decisión final estaba en sus manos. Sin embargo, Takeru intentó hacerla reflexionar, pues aunque reconocía que no tenía derecho a meterse, le advirtió que si seguía con la venganza ahora que Kose ya lo perdió casi todo, corría el riesgo de que él contraatacara y pusiera en peligro a Yuito. Yuka se quedó pensando seriamente en lo que dijo Takeru, analizando todas las consecuencias. En el hospital, mientras esperaba noticias sobre su hermana, Kose llamó al detective privado y le ordenó recuperar el USB de manos de Yuka como sea. Al ver que el detective dudaba, Kose reveló que ya sabía quién era él en realidad. Antes de ser detective, ese hombre era mesonero en el bar donde trabajaba Yuka. Kose fingió que no lo conocía cuando el hombre le ofreció sus servicios, solo para vigilar qué tan lejos llegaría la venganza. De hecho, el hombre se hizo detective por su cuenta sin que Yuka lo supiera, movido por la lástima hacia una mujer tan buena que sufrió tanto al perder a su madre, ser engañada y luego abandonada. Debido a esto, cuando el detective la buscó antes y vio que se habían metido en su casa, su deseo de protegerla creció todavía más. Fue allí donde, por primera vez en mucho tiempo, Yuka se reencontró con su antiguo compañero de trabajo del bar. Él era también la persona misteriosa que la había llamado para avisarle que Kose se había llevado a Yuito. De hecho, se había hecho pasar por detective privado para investigar y ganarse la confianza de Kose desde adentro. Sin embargo, nunca imaginó que el exmarido llegaría a ser tan cruel como para arrebatarle a Yuka su dignidad y su corazón. Por la seguridad del niño, Takeru le ofreció a Yuka quedarse en su casa un tiempo.
Al ver a Harumi y a Takeru jugando con Yuito, ella no pudo aguantar las lágrimas. Era una escena de felicidad que parecía un sueño, pues aunque no fueran familia de sangre, se sentía un ambiente cálido y reconfortante. Al día siguiente, la llegada de Kose los agarró por sorpresa. Yuka le pidió a Harumi que no se preocupara, porque esta vez iba a terminar con todo de una vez por todas. El único objetivo de Kose era el USB de Kenzo, puesto que él mismo había sido quien revolvió la casa de ella buscándolo. Para Kose, Yuka ya le había quitado demasiado: la estabilidad de su esposa, la fama de su hermana y la salud de su madre. Así que pensaba, de forma muy cínica, que ella era igual de mala que él. Yuka no negó que sintió alivio al ver caer a sus enemigos, pero admitió que después de eso solo quedaba el vacío. Finalmente entendió que el rencor la cegó y le hizo olvidar lo más importante: el amor. Quizás Kose le robó el pasado, sin embargo, ella confiaba en que la vida le daría cosas mejores. La gente que la rodeaba ahora era su verdadero apoyo, por lo que si Kose creía que ella había perdido la conciencia, estaba equivocado, ya que todavía conservaba la sinceridad en su corazón. Con esa pureza, Yuka tomó la mano de su ex y le entregó el USB gratis, dando por terminado el asunto y despidiéndose de él para siempre. De camino a casa, vio a Takeru llegando en bicicleta ansioso. Mientras le limpiaba el sudor, le agradeció profundamente, pues gracias a sus consejos pudo tomar la mejor decisión sin arrepentirse de nada. Mientras tanto, en su oficina, Kose abrió el USB apurado para borrar las pruebas de sus guisos. Sin embargo, encontró una carpeta sin nombre que tenía puros dibujos de Yuito. El niño había guardado esos momentos con él como recuerdos felices. De hecho, en un dibujo salía Kose quitándole comida al niño, pero el pequeño, en vez de molestarse, sonreía feliz de compartir con ese extraño que resultó ser su papá. Esto era lo que Yuka quería decir. Hay cosas en este mundo que no pueden ser arrebatadas ni reemplazadas por nada, como la verdadera felicidad. Sin ella, la vida de Kose carecía de significado y solo se sentía vacía, por lo que al comprenderlo todo, el hombre rompió a llorar, arrepentido de haber desperdiciado tanto tiempo en la maldad. Esa noche, Kose contactó nuevamente al detective privado para encomendarle una última tarea. Al día siguiente, Yuka recibió una notificación de última hora sobre el caso de corrupción que implicaba a Kose. Esto la dejó perpleja, ya que ella no había filtrado la información y le había entregado todos los datos a él sin guardar copias. Tras estos acontecimientos, Ruriko decidió regresar a su hogar con su hija, decididas ambas a comenzar una nueva vida desde cero, mientras que Hiroko sobrevivió a la crisis, aunque quedó con secuelas de trastorno mental. Seiko también logró sobrevivir, y Tsuji permaneció a su lado, movido por la compasión al ver que la mujer se había quedado completamente sola. Posteriormente, el detective privado se acercó a Yuka en la floristería para hablar sobre el escándalo. Para sorpresa de ella, fue el propio detective quien publicó el artículo, pero bajo petición expresa de Kose. Al parecer, el hombre buscaba pagar sus culpas tras las rejas y redimirse a su manera. Con el corazón finalmente sanado, Yuka aceptó la propuesta de matrimonio de Takeru. Con Harumi, a quien consideraba como una madre, su hijo Yuito, y Takeru, su esposo y guía, una sonrisa radiante iluminó el rostro de Yuka. Sentía que su familia era ahora perfecta, deseando que la felicidad los acompañara siempre. Así pues, concluye esta historia cargada de lecciones sobre el perdón y la redención. Si te gustan los dramas japoneses, por aquí te voy a estar dejando unos que seguro te van a encantar. Bye.